Vamos a tomar lectura de la palabra del Señor, capítulo 19. Capítulo 19 de el Apocalipsis. Apocalipsis 19. Vamos a leer la palabra del Señor. Desde el verso 11, voy a leer hasta el verso 16. Apocalipsis 19, 11 al 16. Dice de la siguiente manera: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabanzas al Señor. Entonces, anoche estuvimos haciendo una maratón a través de toda la línea escatológica del Nuevo Testamento. No alcanzamos a terminar pues todo el libro de Apocalipsis, pero ya estamos en este punto. Yo quiero por lo menos que recordemos los últimos 5 eventos. Si me ayudan a recordar los últimos 5 eventos de los que hablamos ayer, para que empalmemos la lección de hoy. A ver si hay alguien que me ayude con un evento de los últimos que vimos. La plenitud de los gentiles. Vale. Los sellos. Los sellos. En los 3 años y medio surge el anticristo. La última semana de Daniel, la semana 70, entre ellas la gran tribulación. La predicación del Evangelio del Testimonio. La firma del pacto de paz. Vale. El juicio de la gran ramera. Israel convertida. Las confederaciones entregan su poder a la bestia. Capítulo 13, 17, ¿ok? ¿Alguien más? Los 144,000 que van a evangelizar. Capítulo 7 y capítulo 14, ¿vale? Las trompetas. Ok, a partir del capítulo 8. Las copas de ira. Capítulo 16. La predicación del Evangelio del Testimonio. Ok, capítulo 14. El ministerio de los 2 testigos. Ok, capítulo 11. La construcción del tercer templo. No copié esa. La construcción del tercer templo. Construcción. Israel convertida. Israel convertida, capítulo 12. Eventos en la tierra. Ok, la partición de las 2 mitades de la semana 70. Primero eventos en la Presentación y tierra. nacionalidad del anticristo, poder político. Capítulo 13, vale. Ok, entonces creo que tenemos una idea de, aunque hicimos ahí como una sopita boyacense, un revuelto. No se olvide que estamos en cronología, ¿no? Cronología. Entonces, recordemos así rápidamente. Voy a tratar de hacerles un recorderis rápidamente. Entonces, la iglesia es levantada en el capítulo 4.
capítulo 1 y capítulo 2 y 3 de Apocalipsis todavía son parte de la gracia. La iglesia se levanta en el capítulo 4. Capítulo 4 y capítulo 5 se da el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. En el capítulo 6, entonces, se comienzan a soltar los sellos. En el 6.1 tenemos el sello número 1 que dura 3 años y medio. 3 años y medio dura el sello número 1, que es sello de paz. Por eso los otros no se pueden aplicar ahí. En cuanto a los sellos, es bueno cuando lean el capítulo o cuando lean toda la serie de sellos, que se den cuenta que uno es de paz, no es de juicio. Uno es de silencio que se hace en el cielo, no es de juicio. Otro es de las almas de los decapitados, tampoco es de juicio. Y el otro es el paréntesis para que comiencen las copas. O sea que 4 sellos no son de juicios. ¿Cuántos nos quedan? Nos quedan 3. Nos queda el jinete bermejo, el jinete negro y el jinete amarillo, que todos se dan en Armagedón. Entonces, mire lo importante de hacer esos análisis para que entonces el asunto nos cuadre. Entonces, los otros 3 sellos se dan todos en la primera mitad, pero el primero es de paz, no hay ningún problema. Tenemos el de silencio, que se hace silencio por media hora en el cielo, ahí no hay juicio. Tenemos el de los decapitados, tampoco hay juicio. Y el séptimo es de paréntesis, es el paréntesis que se hace entre sellos y trompetas, tampoco hay juicio. Y los otros 3 son para la segunda mitad de la gran tribulación. Vienen las copas. Las copas, entonces, aparentemente pareciera que se derramara juicio, pero realmente no. Hay una gráfica que manejo en donde mostramos que los juicios de las copas, de las trompetas y de las copas prácticamente es el mismo. O sea que esa es otra razón por la cual decimos que los sellos revelan, las copas anuncian y las trompetas anuncian y las copas se ejecutan. Tengo una gráfica, de pronto la podamos ver más adelante, donde vemos que el juicio de la copa y el juicio de la trompeta es prácticamente el mismo, por lo que entonces estamos totalmente de acuerdo que no son juicios aparte. Entonces viene la serie de las copas, viene posteriormente, eso está en el capítulo 8, capítulo 9. Ya en el capítulo 11 encontramos el ministerio de los 2 testigos, encontramos el tercer templo, encontramos entonces que comienza ahí hasta el capítulo 10, es la primera mitad. A partir del capítulo 11 comienza la segunda mitad de la gran tribulación. Ahí ya entonces entra el anticristo en el capítulo 11, verso 2. El anticristo comienza su accionar en la segunda etapa, que es lo que denominamos el tiempo de angustia para Jacob. Y se da el ministerio de los 2 testigos ahí, que ya definimos que son profetas judíos. El capítulo 12 nos registra la conversión de Israel a través de la gráfica de la señora embarazada. El capítulo 13 entonces define el poder político, económico y religioso de la bestia, del anticristo. En el capítulo 13, verso 1, el anticristo en las primeras 3 áreas, económico, político y religioso, y el falso profeta que sale en el versículo 11. Capítulo 14 entonces nos da el cierre de la anunciación del evangelio para Israel y el comienzo del evangelio del juicio en el verso 6 en adelante. El capítulo 15 entonces comienza ya a mostrarnos un panorama de la segunda venida de Cristo y de Armagedón. Y el 16 entonces nos da el ejercicio de las copas. El 17 la condenación del sistema religioso de la bestia. El 18 igual a condenación. Y el 19 ya nos registra la segunda venida de Cristo. Ahí quedamos, ¿verdad?
Vale, quedamos en la segunda venida de Cristo. Así que bienvenidos, señores, a esta segunda noche de escatología. Tenemos aquí entonces lo que estábamos viendo anoche. Permítame, por aquí yo me desaparezco un poquito. Ok. Entonces quedamos aquí en la segunda venida de Cristo. Segunda venida de Cristo. Eso pues lo registran muchísimas citas bíblicas. Aquí solamente hemos puesto algunas. Es en la porción que estamos haciendo base esta noche, el versículo 11 de Apocalipsis, capítulo 19. Ahí se registra entonces la segunda venida de Cristo. Muy importante que el creyente corrija ese léxico. Muchas veces confundimos la segunda venida de Cristo con el levantamiento de la iglesia. Y son dos actos muy, pero muy diferentes y con un tiempo de diferencia de 7 años. En los dos actos interviene la iglesia. Es importante también tener en cuenta eso. En los dos actos interviene la iglesia. En el levantamiento de la iglesia, porque la iglesia se va. Y en la segunda venida de Cristo, la iglesia viene con Cristo. Entonces, es importante tener esa anotación para que se establezca la diferencia no solamente de tiempo, sino en cómo interviene la iglesia ahí en esos dos actos. Entonces, aquí la segunda venida de Cristo, pues es importante también entender por qué se da la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo tiene propósitos muy definidos, específicamente con Israel. Ya a la iglesia Dios le cumplió, ya la salvó, ya le dio vida eterna. Ya cuando nosotros volvamos a la tierra, ya estamos inmunes al pecado y inmunes a la muerte. Ya tenemos la naturaleza de Cristo y obviamente hemos adquirido la vida eterna. Así que nosotros ya estamos del otro lado. Ahora se va a consumar el plan con Israel. Ese es uno de los grandes propósitos de la segunda venida de Cristo, y es que el plan con Israel, que comenzó primero con ellos que con la iglesia, entonces se consume, se ejecute y llegue al término que tiene que llegar. Entonces, esa segunda venida de Cristo además tiene como objetivo el castigo y la definitiva condenación de los malignos, de los pecadores, de los que no oyeron ni aceptaron la verdad de Dios a través del Evangelio. Tiene como objetivo también la destrucción absoluta y total del imperio de la bestia, profetizada en Daniel capítulo 2, cuando se ve la imagen y la visión termina diciendo que una piedra tirada o cortada no con mano de hombre destruyó la imagen. Ese acto se va a dar ahí en la segunda venida de Cristo. Cristo es la piedra cortada no con mano que destruye todo ese sistema de muchísimos años, de muchísimos siglos, que ha venido no solamente subyugando a Israel, sino prácticamente destruyendo al hombre, a la creación de Dios, a la misma naturaleza. Entonces el Señor ahí en la segunda venida de Cristo y viniendo la iglesia con él, se cumple lo que Pablo expresa en Romanos, que la creación, Pablo dice que la creación misma gime con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Eso que Pablo está diciendo o que expresa en Romanos se cumple en este acto, en la segunda venida de Cristo. Ahí los hijos de Dios se manifiestan y la creación es redimida, es libre de las 4 maldiciones que Jehová Dios profirió en el capítulo 3 del libro del Génesis. Una vez que el hombre pecó,
ustedes recordarán que entonces el Señor le dijo a la serpiente, en tu pecho andarás y polvo comerás. A la mujer le dijo, multiplicaré los dolores de tus preñeces. A la tierra le dijo, por tu causa, hablándole al hombre, por tu causa maldita será la tierra, cardos y espinos te producirá, y al hombre le dijo, con el sudor de tu frente comerás el pan. Esas 4 maldiciones se profirieron en Génesis 3 y se mantienen hasta hoy. Y se mantendrán hasta que el Señor venga por segunda vez con su iglesia. Ahí entonces los hijos de Dios se manifiestan y la creación es liberada, es expiado el pecado y la maldición de la tierra. Y por eso entonces es que ahí o estamos apenas a unos días de que comience el milenio, porque el milenio es coger la creación, el mundo de hoy, del año 2020, es coger esa creación y devolverla hasta Génesis capítulo 1, capítulo 2, donde estaba todavía sin pecado, donde estaba todavía sin mancha y sin maldición. Es exactamente, es devolver la creación allá y como volver a comenzar de nuevo por 1000 años. Eso realmente, en palabras mucho más textuales, es el milenio, pero tiene que darse en estos actos que estamos viendo. Entonces comienza con la segunda venida de Cristo. Repito, ahí viene la iglesia y vienen sus ángeles. Son los 3 agentes que intervienen en la segunda venida de Cristo, la iglesia y los ángeles, que vienen como expectantes a lo que ahora va a suceder, porque lo que viene, pues obviamente es acción pura para los ángeles, porque ustedes saben que los ángeles siempre están presentes en los juicios de Dios. Ellos son los que ejecutan los juicios. Vale, entonces esta es la segunda venida de Cristo. Este evento es entonces en el que estamos. Una vez que se dé la segunda venida de Cristo, que el Señor ponga sus pies en el monte de los olivos, que el Señor ponga los pies en el monte de los olivos, entonces Israel va a resucitar. Ahí resucita Israel según estas citas que tenemos aquí. El Señor pone sus pies en el monte de los olivos y entonces todo Israel, todos los seres vivientes de Israel del Antiguo Testamento, desde los patriarcas para acá, resucitan acá. Resucita el Israel que fue muerto por causa del testimonio de Jesucristo en la gran tribulación. Entonces aquí resucitan el pueblo de Israel. Resucita porque en ellos se van a cumplir todas las promesas que hacen falta por cumplirse, más bien los pactos que hace falta por cumplirse, y porque aquí Israel se le define a Israel el que se salva y el que se condena. Entonces, después de la resurrección viene el juicio que se le hace a Israel para definir quién se salva y quién se condena, porque no todos los que tengan una cédula judía se van a salvar, sino que hay unos parámetros para que los judíos se salven. El primero de ellos, obviamente, es que tengan esa fe monoteísta del Antiguo Testamento y esa fe en el Mesías de la gente de la época del Nuevo Testamento para acá, y sobre todo la gente de la gran tribulación. Entonces, Israel concluye aquí lo que llamamos la resurrección de vida, que será el tema de mañana. Entonces, aquí Israel concluye esa etapa de la resurrección. Resucitan obviamente unos para ser juzgados, y de ahí entonces va a salir el Israel que va a ser salvo. Ese evento entonces es el que cierra la gran tribulación, no la resurrección, sino la segunda venida de Cristo. Lo que pasa es que
es una sola cosa. El Señor pone sus pies en los montes de los olivos y los judíos resucitan. Y ahí entonces se cierra lo que es la gran tribulación y hace parte entonces de ese cierre este evento, que es el que conocemos como Armagedón. Este evento que es el que conocemos como Armagedón, aparece aquí, que entonces estamos diciendo que aquí Israel, pues obviamente va a asegurar tres cosas definitivas. La definitiva salvación, la definitiva libertad de sus archienemigos, los gentiles, a través de esta batalla, y la definitiva posesión de la tierra prometida. Son tres grandes, pero grandes cosas que se dan con Israel en este momento. Dije, la salvación, la liberación de sus archienemigos, los gentiles, porque aquí en esta guerra de Armagedón, los archienemigos de Israel son destruidos, y la definitiva posesión o heredad, o sea, posesionarse de la definitiva tierra que Jehová Dios prometió a ellos a través de Abraham, su padre. Entonces, aquí en este momento en el que estamos de la historia de Israel, se están dando cosas muy, pero muy importantes para esta nación y muy definitivas dentro de todo el programa de Dios con Israel. Eso lo encontramos en estas citas, entre otras. Estas citas bíblicas nos van a ratificar eso. Capítulo 38 y 39 es el desarrollo de Armagedón. Del 40 en adelante de Ezequiel se da la construcción del templo y se da también la repartición de la tierra prometida, al igual como se repartió en tiempos de Josué, se vuelve a repartir, pero obviamente que ya en mayores proporciones, porque ahora sí se está heredando la tierra que es, en la extensión que es, se está alcanzando eso. Entonces, eso es importante que lo asumamos. Bien, entonces, ahora, después de esto, bueno, permítame entonces, les hablo un poquito, aunque creo que en la semana anterior alcanzamos a hablar de Armagedón. Armagedón entonces es la definitiva batalla que Dios defenderá, que Dios peleará por el pueblo de Israel. Entonces, Armagedón es el definitivo momento en que Israel va a vivir su liberación, va a lograr que ellos puedan alcanzar definitivamente lo que Jehová Dios les prometió. Es el momento en que ellos van a alcanzar definitivamente todas las promesas se van a ver cumplidas aquí en el capítulo 19 y especial en este evento. Permítanme a ver si les puedo mostrar aquí. Entonces, esto sería realmente más o menos, lo que estamos diciendo. Entonces, este señor llamado Rusia es el agente, el gerente del movimiento Armagedón asociado con este señor llamado China, ya profetizado por la palabra de Dios. Entonces, aquí tenemos, ustedes ven que aquí tenemos el Golfo Pérsico. Aquí está el Golfo Pérsico, aquí está el Tigris y por aquí sale el Éufrates. Entonces, estos ríos suben aquí hacia el lado de Turquía
Y la invasión del norte entonces viene desde aquí. Viene de aquí a Jerusalén. Ya, esta invasión viene desde aquí a Jerusalén. ¿Ok? Entonces, aquí estamos entonces en este momento importante en donde toda esta gente, ustedes ven ahí en el capítulo, ya les voy a decir exactamente, capítulo 11. Capítulo 9. Capítulo 9 de el Apocalipsis. El verso 16 habla de solo de los que vienen de a pie. Solo los que vienen de a pie, 200 millones de soldados que vienen de a pie. Sume todos los que van a llegar por el desierto, por estos desiertos, todos los que van a subir por aquí. Sume todos los que vienen por la vía aérea y todos los que van a llegar aquí por el Mediterráneo. Entonces, eso es muchísima gente. Eso es lo que sería Armagedón. Ellos vienen a aplastar a este pueblito que está aquí, a acabarlo. Pero ahí es donde aparece entonces la señal del Hijo del Hombre viniendo con poder y gran gloria en las nubes. ¿Ya? Entonces, es importante tener claro ese panorama para que podamos asumir lo que es Armagedón en su totalidad. Ok, seguimos entonces con la parte en donde estábamos. Vamos a continuar aquí donde estábamos en la segunda venida de Cristo. Entonces nos vamos a ir de aquí de Armagedón. Vamos a irnos de aquí de Armagedón y volvemos aquí a la segunda venida de Cristo, en donde podemos darnos cuenta que lo que estamos diciendo entonces, ya en este acto, entonces ya el pueblo de Israel va a quedar plenamente habilitado como nación, como heredero del reino. Israel aquí entonces ya asume toda la propiedad de una nación heredera, de una nación que recibe toda la promesa de Dios, todo el cumplimiento de la palabra de Dios, todo el auspicio de las promesas dadas a Abraham, dadas a Isaac, dadas a Jacob. Eso realmente es lo que estamos tratando pues de que se quede claro, porque nos vamos a meter al milenio y el milenio obviamente nos va a dar a entender esto y tenemos que tener claro qué es lo que vamos. Esto es Armagedón entonces, y Armagedón va a darle todas esas garantías al pueblo de Israel. Vienen entonces eventos que se van a dar después de Armagedón y que ya no son parte ni de la gran tribulación ni del milenio, sino que son un paréntesis que se da dentro de ese tiempo entre la segunda venida de Cristo y el establecimiento del milenio. Entonces, aquí en este capítulo 19, el verso 20, se estrena el infierno. ¿Con quién se estrena? Se estrena con el anticristo y el falso profeta. O sea, estas dos personas, textualmente el versículo dice, son lanzados vivos al lago de fuego. Ese es un acto muy significativo una vez que entendemos que vamos a entrar en un momento en donde necesitamos que el diablo no se asome por ahí. Aquí entonces la bestia y el falso profeta son los primeros. Hasta ahora nadie ha ido al infierno. Y
ellos serán los primeros y solo hasta después de 1000 años alguien va a ir a acompañarlos allá. Pero estos son los primeros que estrenan el infierno, el anticristo y el falso profeta. La palabra o la expresión vivos indica que son personas y que así se condena a la gente. Vivos, vivos, con cuerpo, con materia. Viene entonces el juicio a las naciones. Aquí ya terminó Armagedón. Aquí ya la bestia y el falso profeta están condenados. Y viene el juicio a las naciones. ¿Qué es el juicio a las naciones? Entonces, el restante de naciones que no fueron destruidas en Armagedón, entonces Dios les hace un juicio según Mateo capítulo 25, desde el 31 hasta el 46. Ustedes encuentran ahí un rey que hace un juicio a unas naciones que llama cabritos y a unas naciones que llama ovejas, y una nación que tiene a este lado, al cual él llama hermanos o pequeños. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí en el juicio de las naciones? Entonces, todos los pueblos, las naciones que durante la historia y la existencia de Israel han sido o favorecen o han sido aliados del pueblo de Israel política, económica, religiosamente. Entonces esas naciones es a las que el rey va a llamar ovejas. Y las naciones que se han catalogado como enemigas de Israel en los mismos aspectos, en lo político, en lo religioso, en lo social, en lo económico, a esas naciones es que el rey va a denominar cabritos. A los dos grupos les hace el mismo examen, porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve desnudo, porque estuve en la cárcel, porque enfermo y me visitaste. Y lo mismo para los otros, porque estuve enfermo, porque estuve desnudo, porque estuve en la cárcel, porque estuve enfermo y no, ¿ya? Y no me visitaste, y no me diste de comer, y no me diste de beber, y no me cubriste. Entonces a los de la derecha les dice, vengan, benditos de mi Padre, a heredar el reino. Ojo a la palabra, porque algunos confunden que esas naciones ya son salvas. No, es a estar en el reino, que está a punto de comenzar, a estar en el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Lo mismo le dirá a las otras, pero ya en otro tono y en otro sentido. A las de la izquierda les dice, vayan ustedes al infierno preparado para vosotros también desde antes de la fundación del mundo. En realidad no es que esas naciones vayan de una vez al infierno. En realidad lo que el Señor hace es destruirlas y pues obviamente al ser destruidas indica que pues ya para ellos no hay opción de salvación y pues les espera resucitar para ser condenados. Entonces esa condenación a la que se refiere ahí no es que ya vayan directamente al infierno, porque al infierno solo caen el falso profeta y el anticristo. Y 1000 años después es que se hace el juicio final. Muy bien, entonces eso es el juicio de las naciones. Las que salieron favorecidas o llamadas como naciones ovejas son las que entran al milenio. Esas serán las naciones que nosotros vamos a gobernar, en las que vamos nosotros a ejercer el gobierno, las naciones ovejas. Muy bien. Viene el juicio del que estábamos hablando hace un rato, el juicio a Israel que se da en en Ezequiel capítulo 20, del 33 al 38. Ahí viene entonces la prueba de fuego para Israel con respecto a quienes entran al milenio y quienes van a poseer la definitiva tierra prometida. Entonces aquí Israel ya está definiendo cosas muy, pero muy importantes. Ya acaban de aplastar a sus enemigos. Ahora Israel tiene que definir quiénes son los que entran al milenio y quiénes son los que realmente van a heredar la definitiva tierra. El acto que sigue es que entonces le van a poner unas cadenitas al diablo para que no siga molestando por 1000 años. Esa expresión cadenas, pues obviamente entenderán ustedes que son figuradas, porque pues el diablo es un espíritu.
Entonces, lo que realmente está expresando aquí el apóstol es que Dios va a quitarle toda la acción, Dios le va a quitar el poder que el diablo tiene y que ejerce sobre la humanidad, y entonces no va a poder el diablo influenciar a esas naciones que entran al milenio, no las va a poder influenciar a pecar, a hacer desorden de maldad, sino que va a estar privado de eso por los mismos 1000 años que las naciones o que el milenio se dé. Entonces, aquí el diablo va a estar en prisión, no en el infierno. Eso es importante que se esté claro, no en el infierno aún, simplemente en prisión para que no presente, no haga pecar a los del milenio, no haga desórdenes y no produzca maldad en la gente que entra al milenio. Entonces, a Satanás se le priva aquí de la libertad. Y ahora sí, capítulo 20, arranca lo que es el milenio. Entonces, del 21 al 7 se establece, se inaugura lo que es el milenio. Del 20 al 1 al 7 se establece lo que es el milenio. Es importante que entendamos que la palabra milenio, pues estamos hablando de 1000 años literales, así como usted los conoce, con una variante muy pequeña, y es que los años escatológicos son de 360 días, no de 300, no hay año bisiesto ahí, son años de 360 días, ese es el año escatológico, pero son 1000 años de 360 días. Eso es importante que lo entendamos. Aquí se acabó el milenio. Entonces el verso 8 del capítulo 20 dice: cuando los 1000 años se acaben, o sea, terminan los 1000 años, entonces Satanás es suelto. Entonces sueltan otra vez al diablo. Usted lee el verso 7, dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, del número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, o sea, es Jerusalén, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces, eso es Gog y Magog. ¿Qué es Gog y Magog? Gog y Magog es que toda esa gente que entró al iniciar el milenio, que ya dijimos que no tiene nada que ver con salvación, es una manera de Jehová Dios demostrar su gracia, su misericordia, y también, obviamente, si vamos a hacer un gobierno, pues no nos vamos a gobernar nosotros mismos, sino que necesitamos a quien gobernar. Entonces, esa gente es la que manifiesta el Salmo capítulo 2. Ustedes ven que el Salmo capítulo 2, que es un salmo netamente mesiánico milenial. Entonces, el capítulo 2 dice: Jehová me ha dicho, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, pídeme y te daré como herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces, ese salmo está hablando de lo que será el desarrollo y el gobierno del milenio. Entonces, Gog y Magog es el acto para el cual el diablo reúne a estas naciones que salieron del milenio. Mire lo triste que hay ahí. Esas naciones o esa gente estuvieron con nosotros y con Cristo 1000 años. 1000 años. Mire lo que es el hombre testarudo, el hombre influenciado por el pecado. 1000 años estuvieron con Dios, con Jesucristo, con la iglesia, en un gobierno, lo vamos a ver ahora, de justicia, de paz. Pero apenas le sueltan el diablo, todos se dejan engañar. Es lo que uno alcanza a ver ahí. Prácticamente dice que subieron como la arena del mar y como la anchura del cielo. Y pues de la boca del Señor salió una espada,
un fuego, salió fuego y los consumió a todos. Entonces, ahí pues se da cuenta uno que definitivamente la misericordia del Señor con nosotros ha sido muy grande, porque aquí tenemos diablo todos los días, en todas las esquinas, en todas partes, y nosotros, gracias a Dios, podemos todavía estar en pie. A esa gente se lo van a soltar un ratico y pierden la batalla. Terminado Gog y Magog, estamos en el capítulo 20, el verso 9, ya el 10, antes de este trono blanco está el definitivo ya hacinamiento, el definitivo el poner al diablo en el lugar que le corresponde. Verso 10, y el diablo que los engañó o engañaba fue lanzado, ahora sí, ojo a esto, mire lo explícita que es la palabra de Dios aquí, fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora ya tenemos tres: el falso profeta, la bestia y ahora el diablo. Ya hay tres en el infierno. ¿Ok? Y a partir del versículo 11 del capítulo 20, entonces se da lo que es la resurrección de condenación. Para muchos, la segunda resurrección. A mí no me gusta enumerarlas por número porque realmente no dicen nada. Primera y segunda no dicen nada. Pero si yo digo resurrección de vida y resurrección de condenación, ya estoy diciendo mucho. Entonces aquí se da la segunda resurrección. A eso es que se le va a llamar como evento el trono blanco, o también se conoce como el juicio final. Juicio final, o sea, ese es el último evento que se da para que entonces hayan cielos nuevos y tierra nueva. Aquí se define todo con respecto a la humanidad, todo con respecto a este mundo de hoy, para que entonces haya un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahí usted se da cuenta que la Biblia dice: el mar entregó sus muertos, el Hades entregó sus muertos, y todos donde habían muertos, todos resucitaron, desde el primer muerto, desde el tiempo de Adán para acá. Estoy hablando muertos para condenación, porque los que se iban a salvar ya resucitaron. Aquí son solo los que se van a condenar, solo los que se van a condenar. Por eso la Biblia dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. Entonces, todos los que ya no se salvaron resucitan aquí para presentarse delante del trono blanco. Eso es lo que conocemos como el juicio final. Aquí es donde se define entonces para el mundo perdido el lugar que le corresponde. Muy bien. Y obviamente al otro día a las 6 de la mañana ya estaríamos en Apocalipsis 21. Eso será entonces lo que se llama eternidad. De ahí para allá, pues, mi forma de hablar, porque pues nadie ha estado allá. Tenemos que estar allá para empezar a hablar. Lo que yo sí les garantizo es que debe ser y tiene que ser algo muy, pero muy hermoso. Muy bien, eso es entonces la cronología escatológica. Eso es lo que es la escatología en esta línea de tiempo que ustedes ven ahí. Ahí tenemos una línea de tiempo bastante extensa. En realidad nosotros la cogimos por aquí más o menos, creo. Sí, aquí la cogimos. Como por aquí la cogimos. Toda la otra no la vimos porque es lo que nosotros llamamos escatología general. O sea, ya esto es de Mateo hacia allá, todo lo que es el Antiguo Testamento, que pues me parece que la mayoría lo maneja muy bien.